Nos encontramos en una edición más de Neumotalk by Neumonorte, cuidando tu salud respiratoria. En esta tarde nos encontramos con tres queridas neumólogas, amigas, la doctora Margarita Mata, la doctora Marlene Núñez y la doctora Marica Pérez, neumólogas de adultos y la doctora neumóloga pediátrica. Y vamos a hablar sobre un tema bien interesante que todos conocemos, pero del cual debemos seguir aprendiendo, que son las neumonías. La neumonía, como todos sabemos, son inflamaciones del cuerpo del pulmón, en el cual se da por diferentes microorganismos, ya sean virus, bacterias, hongos, parásitos, el cual va a atacar esa parte alveolar del pulmón y va a llenarse de inflamación, de secreciones, y va a disminuir el flujo de aire. Entonces vamos a hacer algunas preguntas, vamos a conversar aquí para que ustedes junto a nosotros sigamos aprendiendo de este enriquecedor tema. Bueno, una pregunta, por ejemplo, que siempre se hace es, ¿cuál es paciente, doctora? ¿Cómo decidimos en un paciente cuál va a ingreso y cuáles se manejan en casa? Porque muchas veces el paciente cree que va a estar ingresado, pero usted le decide ingresarlo. Y hay otros que creen que se irán a la casa, pero usted lo deja también ingresado. Entonces, algunas veces entran en conflicto porque quizá ellos se sienten más sanos de lo que realmente quizás están. Bueno, para valorar esas dos posibilidades, tú tienes dos casos, que es el paciente joven, un paciente joven que va con síntomas de neumonía, llámese con tos, con fiebre, con afectación al estado general, que no tiene ninguna comorbilidad, que tú lo evalúas y le haces su perfil hematológico, por ejemplo, que tiene unos glóbulos blancos que no están por encima de 15.000 o menor de 4.000, que no hay mayor compromiso en su mecánica ventilatoria. Entonces tú dices, bueno, ese es un paciente que puede llevar tratamiento ambulatorio, que puede irse a la casa con tratamiento. ¿Qué paciente no debe irse a la casa con tratamiento? El paciente que tiene mayor de 65 años, un paciente que tiene, además de la edad, otras comorbilidades, como un paciente diabético, un paciente hipertenso, un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, un paciente que tiene afectación del sistema respiratorio y que tiene los síntomas ya mencionados, y que esos síntomas probablemente comenzaron como un proceso gripal o viral, y que en 3, 4, 5 días el paciente se ha complicado porque la fiebre no ha cedido, porque tiene dolor en punta de costado, que tiene dolor torácico, o que tiene dificultad para respirar. Entonces, en ese caso, ese paciente amerita ingreso. Sí, en el caso, continuando con usted ahí mismo, como ya usted tiene mucha experiencia en el manejo de los pacientes, ¿ha habido un cambio en el tiempo? Por ejemplo, esas decisiones que usted nos refiere en este momento, ¿antes se tomaban las mismas o ha cambiado pues la decisión, o sigue siendo igual durante todo ese tiempo? Sobre todo contando en los jóvenes ahora con el uso del vape, la juca y todo eso. Entonces quizá tal vez se ha modificado algo o sigue siendo igual. Bueno, mira, depende en el contexto que tú lo veas. Siempre las neumonías han tenido, las neumonías que tú dices, bueno, una neumonía adquirida en la comunidad que la voy a ingresar porque no tiene factores de riesgo. ¿Qué ha cambiado ahora? Las nuevas tendencias. Nueva tendencia, como tú dices, el vape, la juca, las mismas comorbilidades en pacientes, aún en pacientes jóvenes, no tanto en pacientes mayor de 65 años, en pacientes inmunocomprometidos. Ahora tú tienes, sí, mayores medios diagnósticos. Tenemos tomografías de alta resolución, tenemos pruebas de laboratorio, paneles, cultivo, que ya, bueno, hacen que tú direcciones el tratamiento por otro lado. Entonces, básicamente. Ahora, en el caso de usted, doctora, con los niños, ¿cuáles manifestaciones clínicas pues, los niños pueden presentar en los cuales las madres sepan que es un factor como de alerta para poder acudir a su consulta y poder entonces evaluarlo? Los niños, la población infantil es una población muy especial porque el niño no habla. Entonces nosotros como médicos tenemos que entender ese niño para saber que un niño que no habla, que solo se queja. El niño, dependiendo de la edad, si tiene menos de 6 meses, es un niño que va a tener tos, fiebre, dificultad para respirar, el niño no quiere comer, se queja mucho,
A veces la mamá te refiere que solamente se queja o que no duerme. Es un niño que llora mucho. ¿Qué te está diciendo eso? Tu niño tiene algo. Entonces tenemos que educar a la madre de cuáles son los síntomas y signos que su niño tiene y que le van a ayudar para saber que tiene que ir al médico. Un niño que está respirando con dificultad, un niño que cuando toma la leche tiene que soltar el biberón para poder respirar. Todo eso son datos de empeoramiento de síntomas y de que el paciente tiene que ser llevado al médico. Ya de un niño después de los 6 meses, es un niño que puede tener los síntomas muy parecidos a un adulto o a un niño más grande, porque lo que tienen es tos, fiebre, dificultad para respirar, puede tener o no vómito, pero sí, generalmente tos. Entonces, la educación es lo más importante, que la madre entienda que tienen que ir al médico. Nosotros, si un paciente a mí me llama el primer día y me dice que tiene fiebre, le digo, no tienes que venir, vas a manejar la fiebre, lo vas a medicar y luego mañana, si ves que continúa con fiebre o si ves dificultad para respirar o si el niño no está bien hidratado, no ha comido, está vomitando todo o lo ves respirando con dificultad, ven al médico. O sea, tenemos que dentro de las patologías, también tenemos que educar a nuestras madres, porque ellas vienen con una educación ancestral, donde todo es los dientes. Si tienen fiebre, los dientes, no porque están enfermos. Si tienen diarrea, los dientes, pues no es que están enfermos. Entonces tenemos que ir educando para que, cuáles son los signos de alarma. Y esos signos de alarma es lo que nos va a decir qué niño yo voy a ingresar y qué niño yo voy a mandar a ambulatorio. Inclusive el paciente que mandamos ambulatoriamente, que después nosotros le decimos cuáles síntomas, aunque esté manejando en la casa con su antibiótico, con el manejo de fiebre, cuándo tú tienes que volver, al cuánto día tienes que llevar a tu niño porque no está mejorando, cuáles signos te indican que el niño está empeorando. En el caso, por ejemplo, suyo, doctora, que sé que es apasionada con el tema del vape, el cigarro, todos esos temas, y usted habla mucho de eso en su cuenta cuando nos reunimos. ¿Cuál es la relación para los pacientes que sepan que no es como satanizando porque queramos el tabaquismo en sentido general, sino como qué relación guarda con que el paciente pueda desarrollar una neumonía? O sea, de una manera simple, obviamente, para que quien nos ve pueda entender, pero sepa la relación que sí existe y que no es algo como inventado. Sí, realmente, Jonás, en los últimos años, con el advenimiento de los dispositivos electrónicos, hemos visto un incremento en neumonías que anteriormente no veíamos en pacientes jóvenes. Y los científicos que están para investigar hicieron varios estudios donde se encontró que en los líquidos de los vape hay sustancias que van a alterar los mecanismos de defensa de los pulmones. Entonces, los pelitos que tenemos dentro de los pulmones, que el efecto que hacen es barrer ese moco hacia la superficie, no se mueven igual. Entonces, un paciente que tiene secreciones por un proceso infeccioso y no las va a eliminar, va a haber una disminución en las células que se encargan de proteger contra las bacterias, los virus y los hongos. Entonces vamos a ver jóvenes que no tienen una capacidad de defenderse y van a actuar como un paciente inmunocomprometido. Asimismo, vemos un incremento en múltiples infecciones que antes no veíamos en jóvenes que no tenían inmunocompromiso, como infección por micobacterias, sobre todo micobacteria tuberculosa, y gérmenes atípicos. Entonces, estamos viendo jóvenes que no tienen ninguna enfermedad comórbida, como decía la doctora, diabetes, inmunosupresión por enfermedades autoinmunes o uso de drogas endovenosas, pero tienen neumonías graves por gérmenes atípicos. Y esto no es casualidad. Entonces, a la hora que nosotros como profesionales de la salud le decimos, deja el vape, deja el IQOS, y usted me dice a mí, es un dispositivo para dejar de fumar, yo te voy a responder, Philip Morris, que es la compañía que los produce, no va a inventarse nada para el bien suyo. El interés es monetario. Entonces, los pulmones no vinieron para fumar, ningún tipo de dispositivo, ningún tipo de hoja de plátano, nada. Vinieron para respirar aire. Entonces, hay un incremento en las neumonías y eso es solo uno de los factores que vamos a ver asociado a estos dispositivos. Exactamente. Muchas veces el paciente interpreta que nosotros en la consulta le jalamos la oreja porque creen que quizás es porque tenemos quizás algún beneficio incluso superior a lo que tal vez uno cobra en una consulta. Y más bien es por empatía y porque uno sabe, por ser el especialista, el riesgo que tiene el paciente. Sensibilidad que uno tiene. O sea, tú tienes que decirle, mira, discúlpame, yo no te estoy diciendo esto por nada malo, sino porque entiendo que debo orientarte, ese es mi papel.
pero a veces tú ves que, mira, no, se le engrifa, doctora. Sí. Entonces, hay algo. Cuando nosotros hacemos la espirometría, que es una prueba de la función pulmonar que realizamos, que introducimos los datos de que el paciente es consumidor de tabaco, te va a dar como una escala de pronóstico de pérdida de la función pulmonar. Y ya lo observamos, que los pacientes jóvenes que utilizan estos dispositivos electrónicos tienen pérdida de la función pulmonar. Importante. A edades más jóvenes que incluso pacientes consumidores normales de tabaco convencional. Y ahora tenemos el advenimiento del tabaco. Vemos en la mayoría de los lugares las personas consumiendo tabaco convencional y son fumadores iguales. Utilizan dispositivos electrónicos, utilizan tabaco convencional, aunque ya no tanto el cigarrillo, pero vemos cambios en el microbioma, que son aquellas bacterias que viven dentro de usted de forma normal. Entonces usted se está matando usted mismo y el doctor no va a ganar más dinero por eso. O el mismo joven te dice, no, pero que yo lo que estoy haciendo es fumando puro. Yo no me lo trago el humo, yo me quedo con él en la boca. Exacto. Y antes podíamos clasificar los fumadores por edades, pero con el advenimiento de todos estos dispositivos, tenemos muchachos jóvenes que son en la edad pediátrica, niños de 11 años, 12 años que lo hacen escondido y los padres ni siquiera saben que lo están haciendo. Y llegan a la consulta, tú lo ves en unas condiciones que hay que ponerle oxígeno, que se cansan, con una espirometría que tienen unas manifestaciones y tú le dices, ellos dicen que no, pero luego uno en privado habla con ellos y te lo aceptan, que usan o vape o usan la juca. Entonces esto es un momento muy difícil para la sociedad. Doctora, y yo pensando en los pacientes que tenemos, por ejemplo, cuando hay procesos respiratorios, muchas veces virales, y el paciente desde que le comienza esa gripe, comienza a utilizar antibióticos. O sea, el paciente tiene 2 días con secreción en la nariz, tos, y de inmediato siente que es una neumonía y toma antibiótico. ¿Qué recomendación o qué opinión tiene usted al respecto de esto? Lo primero es que no debemos automedicarnos. Porque cualquier proceso que usted tenga, secreción nasal, que tenga tos, puede ser un proceso bacteriano, pero también puede ser por otro agente. Puede ser viral, puede ser alérgico y demás. Entonces, al momento que usted se automedica, puede enmascarar el cuadro o incluso en su momento llevar esto a una progresión que amerite que usted sea ingresado. Y también hay algo que se llama resistencia antibiótica. Con el tiempo, cuando necesitemos utilizar un antibiótico en usted, no vamos a tener una efectividad y puede que esas bacterias sean resistentes. Entonces, tenemos que identificar, como decía anteriormente la doctora, cuando una persona inicia con síntomas respiratorios, tos, estornudo, puede tener dolor torácico, fiebre, más de 24 horas que se acompaña de dificultad respiratoria, acuda a su médico. Y el facultativo va a realizar las pruebas del lugar para determinar si es un proceso viral o bacteriano o en este caso una afectación de la vía aérea alta, lo que llamamos la gente bronquitis, o un proceso ya de neumonía donde hay una afectación del parénquima, del cuerpo del pulmón, como decíamos anteriormente. Claro. Ahí mismo, por ejemplo, pensando, muchas veces de igual manera así como comienzan los pacientes a utilizar antibióticos porque tienen una gripe, de igual manera también se autodiagnostican con una neumonía por tener esa gripe. Para el paciente saber, por ejemplo, la definición, digamos, de neumonía, no necesita tener una imagen de esa inflamación que hablamos, que tiene el cuerpo, el parénquima del pulmón. Debemos de tener una imagen, o el paciente desde que tiene una gripe puede saber si eso es una neumonía. No, realmente por clínica puede enmascararse, porque podemos tener pacientes con afectación de vía aérea alta, lo que llamamos bronquitis o catarro común, que cuando uno lo evalúe, lo ausculte, encontremos ruido característico, como es el ronco, ese ronquido, cuando usted le pega el de oído al pecho a la persona, y no ser neumonía. Entonces, cuando realizamos la prueba del lugar, como una radiografía del tórax, encontramos un infiltrado, una imagen que no debe de estar ahí. Pero incluso, Jonás, vemos casos donde en una radiografía de tórax podemos no ver el infiltrado, y lo vemos cuando realizamos una tomografía. Entonces, ahí ya viene un esquema diagnóstico diferente, no autodiagnosticarse y tampoco automedicarse. Es muy común, no sé si a ustedes les llegan pacientes que ya vienen bebiendo cebolla, berro, miel, tenía uno que se lo bebía con ginebra y él me decía que el medicamento le daba sueño, claro, con ginebra. Entonces llegan ya en un estadio más avanzado de la enfermedad por autodiagnosticarse, cuando no es lo ideal. Los médicos a veces se nos resulta un poco difícil incluso hacer el diagnóstico de neumonía, porque hay pacientes donde no encontramos la radiografía del infiltrado y ya hacemos estudios más posteriores.
Sí, y ahí mismo también entonces llegaría el punto en el que, como decía la doctora Mata, pues poder como el paciente tú certificarle que tiene una neumonía y hacérsela saber, porque muchas veces también el paciente lo lleva, bueno, a la doctora le pasa siempre, porque sus pacientes son pediátricos y siempre lo llevan los padres, entonces muchas veces el paciente va porque lo lleva su esposa, porque lo lleva un familiar, negado a la condición de salud que tiene, y bueno, nosotros utilizando el estudio de imagen que podemos justificarlo, y como usted dice, si le hacemos una radiografía buscando la neumonía y la neumonía no aparece, pues le damos como más fuerza al paciente de que no se quiera quedar. ¿Le pasa lo mismo a usted, doctora? O, por ejemplo, como usted decía en otro momento, los síntomas de los niños no suelen ser muy parecidos a los de los adultos muchas veces. Entonces, también la radiografía tienden a ser muy distinta o también... Bueno, la radiografía es importante, pero con el advenimiento del protocolo para la neumonía, es lo que me interesa decirlo, ese protocolo que es hecho por Salud Pública es para que todos los médicos, donde quiera que estén, en una policlínica, en Jutupú, donde ellos estén, vean ese protocolo y reciban ese paciente, lo evalúen y puedan tomar una decisión adecuada con la utilización del medio diagnóstico que van a necesitar o la tengan o no lo tengan a mano, qué medicamento vamos a utilizar de inicio, y con eso nosotros vamos a evitar, primero, que todos los pacientes sean manejados adecuadamente, por lo menos reciban el primer manejo, que eso nos va a ayudar a la evolución del paciente. Pero realmente una radiografía de todas, cuando auscultamos un paciente, podemos hacer un diagnóstico. La radiografía es coadyuvante, pero si estamos en un sitio donde no lo tenemos, debemos sensibilizar el oído y oír. El oído nos va a decir lo que se oye y podemos tener una idea del diagnóstico, porque eso es lo más importante. El médico siempre ha tenido que trabajar y va a seguir trabajando con la clínica, que es lo más importante. Claro. Y es difícil también en niños quizás hacer una radiografía de tórax, porque hay niños a veces que no se están tranquilos y demás, que a la diferencia de un adulto, donde nosotros tenemos un abanico de diagnósticos diferenciales muy grande. Le comentaba anteriormente al doctor Jonás que hay pacientes que tienen procesos que ellos llaman gripales persistentes en el tiempo, no acuden, y ya cuando acuden los hallazgos radiográficos nos orientan a otro tipo de diagnóstico, como en nuestro país, epidemiológicamente hablando, la tuberculosis pulmonar. Entonces esas neumonías también de lenta resolución tenemos que hacer diagnóstico diferencial con cáncer y otras patologías o complicaciones, que ahí sí nos sirve mucho la radiografía de tórax. Sí, lo que quiere decir entonces, doctora, que con esto que usted nos dice, es que una neumonía puede no solamente ser como una gripe, que es lo que la gente conoce, sino que esa neumonía que tal vez el paciente tiene, pues puede ser algo más grave si no se trata a tiempo. Es decir, que es bien importante que el paciente haga conciencia, se haga responsable de su condición de salud o de la condición de salud en el caso de los niños, de ellos, porque no tienen quizá toma de decisiones, para poder saber cómo hacia dónde iría pues su salud. Porque muchas veces vemos casos con la automedicación en la cual el paciente al llegar ya a nosotros ya es muy tarde, y es muy frustrante ver que el paciente no mejora como quisiéramos y logramos los resultados como en verdad desearíamos tener. Un tema bien interesante que es bueno que no dejemos de mencionar en esto de las neumonías son las vacunas, algo que después del COVID ha tenido un poquito, siempre las vacunas han tenido un grupo el cual las señala mucho, pero luego del COVID hemos tenido pues un alza en ese grupo. Quisiera saber, por ejemplo, su opinión en base a las vacunas en los niños para evitar todos estos procesos pues respiratorios. Lo más importante de la medicina es la prevención. Entonces la vacuna es el primer paso para prevenir enfermedades. Son vacunas, la primera vacuna, por ejemplo, la tuberculosis, la de BCG, que es una vacuna que se pone en Latinoamérica y otros países para evitar la forma grave de la tuberculosis. Y después hay un esquema de vacuna que todas las madres saben y deben de saber a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Ahí tenemos vacuna penta, hexavalente, polio, neumococo, que es la vacuna más importante de los últimos tiempos, porque es la que ha ayudado a que nos va a prevenir contra los casos de neumonía. Y no dejar de mencionar Haemophilus influenzae, que después de que tenemos esa vacuna en nuestro esquema de vacuna, hemos visto como los casos de meningitis han disminuido o son muy escasos y aparecen cuando no se ha completado el esquema de vacuna. Ya para el año hay vacuna de sarampión, varicela, hepatitis A,
un refuerzo de meningococo, que ustedes han oído el meningococo en nuestra ciudad hace 3 años. Hubo un caso que cerraron casi un barrio porque hubo unos casos y el meningococo es algo muy grave. Y con el advenimiento del COVID, como tú dices, tuvimos las vacunas rápidas de COVID, que son vacunas nuevas, que mucha gente no se la ha querido poner a sus hijos, pero que va a llegar el momento donde debemos confiar en esa vacuna y ponerla. Y una vacuna importantísima, la vacuna del flu o la vacuna de la gripe. ¿Por qué? Porque si nosotros evitamos los procesos virales de nuestros niños, vamos a evitar que un paciente se nos complique con una neumonía. Recuerden que la neumonía no comienza siendo bacteriana, comienza como un virus que se complica y entonces tenemos lo que son una neumonía mixta, combinada por virus y por bacterias. Pero siempre la prevención es lo más importante en estos casos, y ahora ustedes como adultos ya también tienen a la mano su vacuna para adultos. Sí, exactamente. Eso, aquí la doctora para que me comente un poquito sobre eso, porque como dice la doctora, desde la infección viral pues se hacen entonces las sobreinfecciones, que es lo que nos lleva a cosas muy complicados, pues de neumonía, y todo esto que hemos ido hablando pues se une a cuando tenemos ese proceso quizá de gripe que no tratamos, y entonces ya cuando llegamos a la consulta es más complicado. Sí, realmente en el adulto en República Dominicana no hay una cultura de vacunación, pero tenemos grupos prioritarios a los cuales van dirigidas las diferentes vacunas. En los adultos mayores de 65 años está indicada la vacuna contra neumococo. Ya ahora recientemente tenemos la Neumo 20, la cual nos permite una sola dosificación con una muy buena cobertura de los agentes. Tenemos la vacuna de la influenza, que va a colocarse anual, sobre todo en aquellos pacientes con factores de riesgo, mayores de 65 años, diabéticos, falla cardíaca, con enfermedades pulmonares previas, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los pacientes con enfermedades pulmonares intersticiales. Asimismo, aquellos pacientes que tengan terapia inmunosupresora, es decir, aquellas personas que tienen enfermedades de colágeno como artritis, lupus y demás, o que estén utilizando esteroides, enfermedades de la vía digestiva como enfermedades inflamatorias intestinales, deben de utilizar la vacuna contra el virus sincitial respiratorio, que es causante de enfermedad, además de en el niño, también en el adulto, y debe de colocarse también la vacunación contra Bordetella pertussis. Entonces, en el adulto tenemos un amplio abanico de vacunas que debemos de completar y no tener miedo a la población general. Nosotros los adultos también tenemos indicación para prevenir neumonías con vacunas. No, ya se conoce, que, por ejemplo, el adulto, no siempre es el adulto que le lleva la enfermedad al niño. El niño yendo a las guarderías, exponiéndose en campamentos, va a llevar esos virus que cada quien lleva de su propia casa, que es un cóctel lo que se hace en las guarderías, lo lleva cada niño a cada casa y entonces los adultos se contaminan. Entonces ahí que tenemos el círculo vicioso con la contaminación adulto y pediátrico en una casa. Ya terminando nuestro conversatorio el día de hoy, después de muchas preguntas, muchas anécdotas, vivencias de las doctoras aquí conmigo, pues vamos a dar la despedida. No sé si cada una de ellas quiere dar unas palabras de despedida, de motivación y sobre todo de concientización a ustedes que nos están viendo. La doctora. Bueno, aprovechemos la oportunidad para decirle a nuestros pacientes que realmente cómo cuidarse o cómo cuidar, manteniendo una buena higiene, sobre todo una buena higiene bucal. Si ya ha llevado tratamiento o está terminando el tratamiento, tratar de culminar su tratamiento de manera adecuada, no interrumpirlo, ir a sus chequeos recurrentes. Y sobre todo evitar el tabaco y evitar, si tiene niños en casa o envejecientes que tienen síntomas respiratorios, acudir al área donde pueda infectarlos. Igualmente las vacunas, vacunarse, tener pendiente eso porque es fundamental. Y a nuestros niños es importante a las madres llegar a tiempo, no esperar por cuestiones de lo que le van a decir, por tema educativo, de que hay que esperar más días. No, desde que un niño tiene fiebre, después de 24 horas, deben acudir. Un paciente que acude a tiempo será diagnosticado mejor, será tratado mejor y por lo tanto el tiempo de su evolución de su enfermedad va a ser más corto, entonces va a mejorar. Bueno, ya teniendo todo lo aprendido aquí, lo esperamos en consulta. Recuerden que la prevención es la mejor cura y el mejor tratamiento que podemos tener.
Nos cuidamos a nosotros y cuidamos a quienes queremos. Nos vemos en una próxima.